¿Cómo le va, amigas, amigos? ¿Qué tal? Bueno, he tenido que estar haciendo muchas cosas, por eso lo tenía un poquito abandonado. Pero bueno, vamos a hacer algo. No estaba bien de la garganta y ahora tampoco estoy. Pero bueno, es lo que tenemos. Con esta pandemia y esta... Tenemos que adaptarnos a lo que sea. Bueno, eh, esto es ahora vamos a hacer una serie de capítulos dedicados al padre de la Armada. Tenemos un padre de la patria, tenemos un hijo de la patria que es el general Belgrano, pero el padre de la Armada, ¿quién es? El almirante Guillermo Brown. Willy le decíamos en el barrio. Bueno, un tipo extraordinario, hay que estudiarlo a ese tipo. Pero esto se lo voy a dedicar a mis amigos, los muchachos de la Armada, ahí en, en la menorquina Casa Balear, donde están casi todos los días incorporando y están fabricando marinos. La fábrica de marinos que tenemos de chicos de acá de la tierra, del Mediterráneo, digamos, medio del continente, y lo están preparando para que sean hombres de mar. Bueno, para Pedro, que es de la comisión directiva, y sus socios y todo. Bueno, el asunto es que vamos a hablar de Guillermo Brown. Había nacido un 22 de junio en el año 1777 en Fort Fox, Irlanda, en el condado de Mayo. Y en mayo llegó acá a la Argentina, mayo de 1810. En esos días que se estaba haciendo nuestro país, estaba naciendo la Argentina, llegó él, como un enviado de vaya a saber dónde. Y bueno, llegó con su esposa, Elisa Chitty, y él ya era capitán de barco, ¿no? Había estado en Inglaterra, había estado en Estados Unidos, y, y vino como capitán de barco mercante, pero también se compró una quinta en Barracas, también para producir algo de la tierra, que yo no sé. Y bueno, en un principio algunas cosas hacía de barco, pero también trabajaba en su chacra, ahí y el asunto también pidió como ser una especie de corsario para liberar un poco y limpiar el río de la Plata de las tropas realistas. Pero el asunto que estaba en su chacra y le vino, oiga, don Brown, le dice, ¿quiere manejar la armada nuestra? ¿Y cuál es la armada nuestra? No la tiene que manejar, la tiene que hacer porque no tenemos. Eran los patriotas de Mayo, que se estaban enfrentando, ¿no es cierto?, con los realistas y necesitaban una, una flota. Y es lo que le tocó siempre a Rom. Primero, crear una flota y después ir a pelear. Así que, bueno, con lanchas balleneras, algunos buques que decomisaron, lo compraron, el asunto que organizó una, una, una flota. Y bueno, peleó contra los realistas, estuvo en el sitio de Montevideo, fue bastante bien, con muy pocas cosas hizo mucho. Después tuvo la fragata Hércules y con eso se fue por el Pacífico. ¿Se acuerda que le contaba la vez pasada? Si no, en estos días se lo voy a contar de nuevo. Cuando lo tomaron prisionero allá en Guayaquil y su compadre lo fue a liberar. Bueno, si no se acuerdan, en uno de estos días se lo cuento de nuevo. Estuvo en el Pacífico, y había, como quien dice, como corsario, había recaudado bastante cosas, dinero. Pero lo agarraron los mismos ingleses y le quitaron casi todo. Si queremos algunos choros, bueno, tenemos los ingleses. Porque cuando no tienen que robarle a otro mundo, les roban hasta los mismos ingleses. Bueno, eso se llama en 1814, se organiza esa flota y después se va por el Pacífico. Y cuando quiere volver acá a la Argentina, tenía un juicio en Buenos Aires. ¿Por qué? Por zarpar sin autorización, sin permiso. Siempre tenemos estos grandes tipos que están haciendo la historia
siempre topó con esos tipos que le falta un sellito, que usted no vino, que usted lo mandé a llamar. Esos tipos que siempre están son los grandes héroes de la retaguardia. Y el asunto es que solucionó el asunto, ¿no es cierto? Y se volvió a la quintita ahí en Barraca. Y ya estamos en el año 28, 27. De nuevo, y acá vive Don Bron. Y sí, acá vivo yo. Bueno, estamos en guerra contra el Brasil, necesitamos una flota y alguien, un almirante que vaya a ver. Bueno, sacaron, ya la Argentina ya tenía algunos años y ya el almirante Bron con Elisa Chiti, ya habían tenido varios hijos. Y la mayor había nacido unos meses después del 25 de mayo de 1810, o sea que esa chica tenía la edad de la patria. Y eh, se fueron, bueno, organizó una flota, dio la batalla de Juncal. Fue una lucha desigual, porque estaba peleando contra el imperio del Brasil. Y decir, estoy peleando con el imperio de Brasil, estoy peleando con el imperio de Portugal. Pero y ahí se dio la batalla de Juncal. Algún día podemos hablar de la batalla de Juncal. Yo no sé cómo hacían esta gente. Esto sí que era marino. En un río, es un río, el río Uruguay, un río ancho, pero había que navegar en ese río. Realmente había que navegar. Y eran 30 y pico de naves maniobrando, peleando, se vino una tormenta encima, calma de viento, no se mueven las naves, viene un viento del norte, viene una sudestada y mueven las naves, encallan un montón de eso, pero el asunto es que esa batalla de Juncal fue, ya después lo vamos a hablar, es difícil contar porque duró varios días, pero siempre el almirante Bron, ¿no es cierto?, Willy, tenía una gran habilidad táctica y un magnetismo sobre sus hombres. Era un tipo, realmente era un almirante. Es un tipo que en la historia lo eligió para fundar nuestra armada. ¿Qué tipo? En luchas desiguales logró triunfos buenísimos. El asunto es que después se volvió a su chacra ahí de Barraca y lo fueron a buscar también para que sea un gobernador transitorio en la época de Lavalle. Fue en la época que vino San Martín, ¿se acuerdan de esa época? Él se pone como gobernador de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no había gente confiable para hacer eso. Bueno, el asunto es que cuando Lavalle lo fusila a Dorrego, él se opone. Y tal es así que se desilusionó, qué sé yo, y ya definitivamente se volvió a su quinta en Barraca. Y él fue andando con la patria, vino la época de Rosas, cayó Rosas, y ya la gente que de esa época, a toda la gente que había estado, ¿no es cierto?, fueron perseguidos. Bueno, tenía buena relación con Rosas, pero lo tomaron, ¿no es cierto?, como uno de los pocos que quedaban, que era una gloria viviente de la guerra de la independencia, de las guerras navales. En ese sentido, los argentinos, la gente ya estamos hablando de la gente que derrocó a Rosas, los respetó, ¿no es cierto? Y bueno, ahí vivió en su quinta de Barraca hasta el año 57, en que murió. Pero vamos a seguir hablando de esas cosas, ¿eh? Cortamos acá y seguimos un poquito más. Ahí estamos.